El libro de Deuteronomio es uno de los 4 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Deuteronomio, Salmos e Isaías, que se citan con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Según los eruditos bíblicos, Deuteronomio es el libro que más citó Jesús, especialmente en momentos cruciales de su misión mesiánica. Y la razón de la popularidad de Deuteronomio tiene que ver con el género de sermón del libro de Deuteronomio, su tono pedagógico y su enseñanza teológica. Porque Moisés no solo cita las leyes, las comenta y resalta su contenido teológico y su profunda intención con el fin de aplicarlos a la vida de los israelitas. Y Deuteronomio contiene muchas enseñanzas que constituirán los fundamentos teológicos de la fe cristiana. Encontramos en Deuteronomio la tensión teológica entre el rigor de la ley y la buena noticia de la gracia de Dios. Es el libro de Deuteronomio que Pablo extrae la idea de que la ley revela el pecado, que la justicia es solo por la fe y la esperanza que algún día el pueblo de Dios se una como uno con los gentiles. Es por eso que el libro de Deuteronomio se ha comparado con el libro de Romanos en el Nuevo Testamento. El estudio de esta semana está dedicado al lugar y significado del libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento. En un momento más regresaré. Palabras de Jesús tomadas del libro de Deuteronomio, Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, el Nuevo Testamento está saturado del Antiguo Testamento. Es decir, los escritores inspirados del Nuevo Testamento citaron a los escritores inspirados del Antiguo Testamento como fuente de autoridad. Jesús mismo dijo, escrito está, es decir, escrito está en el Antiguo Testamento. Y dijo que es preciso que se cumplan las Escrituras, es decir, las Escrituras del Antiguo Testamento, que de paso es la única Biblia de sus días. Y cuando Jesús se encontró con 2 discípulos en camino a Emaús, en lugar de hacer un milagro para mostrarles quién era, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y entre los libros que a menudo se citan o se mencionan está Deuteronomio, junto con Salmos e Isaías. Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Juan, Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Hebreos. Las epístolas pastorales y el Apocalipsis se remiten a Deuteronomio. Es un libro clave. Y hoy vamos a considerar algunos de esos casos y veremos qué verdad presente podemos extraer de ellos. Veamos cómo respondió Jesús a las tentaciones de Satanás en el desierto y qué lección importante hay para nosotros en su respuesta. Jesús no discutió con Satanás ni entró en debate con él. Simplemente citó las Escrituras por ser la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es por eso, hermanos, que a mí me incomoda un poquito el asunto de apologética, el asunto de debates. Una campaña de evangelismo, una señora, cuando estaba hablando de la ley de Dios, me dice, pastorcito, me dice, ¿por qué no hacemos un debate público? Porque usted dice una cosa y mi pastor me enseña otra. Yo, hermana, debatir lo que Dios dice. Mire, si quiere debatir, vaya y debata con los clubes nocturnos, con los cantinas, con esas cosas que están haciendo perder la vida a miles de personas. Pero no debata lo que Dios dice, acéptelo, rechácelo. Por eso, hermanos, tenemos que ir a la palabra, citar la palabra y dejar que el Espíritu Santo obre en el corazón de las personas. Y en cada paso Jesús citó la palabra del libro de Deuteronomio. Qué interesante que Jesús en el desierto eligiera citar pasajes que también fueron dados a Israel en el desierto. Jesús en el desierto, en la tentación, ahora Israel estaba en el desierto. Esos mismos pasajes. Y en la primera tentación Jesús mencionó Deuteronomio 8:3. Moisés había estado contando al antiguo Israel cómo el Señor los había velado por ellos todos esos años en el desierto, incluyendo la provisión de maná, todo como parte de un proceso de refinamiento, ya que el Señor estaba tratando de enseñarles lecciones espirituales. Y entre esas lecciones estaba que no solo de pan viviría el hombre, mas de toda palabra
todo lo que sale de la boca de Jehová vive el hombre. Dios los alimentó con comida física, pero también les da alimento espiritual. No pueden tomar solo lo primero sin lo segundo. Y Jesús usó la imagen del pan como una transición a Deuteronomio y para reprender a Satanás y la duda que trató de inculcar en Jesús. En la segunda tentación Jesús se remite a Deuteronomio 6:16, donde Moisés señaló al pueblo su rebelión en Masá, diciendo: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. La palabra para tentar puede significar probar o poner a prueba. El Señor ya les había mostrado vez tras vez su poder y su disposición para sustentarlos. Sin embargo, cuando se presentó el problema, clamaron: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y fue de esa historia bíblica que Jesús extrajo para reprender a Satanás. Y en la tercera tentación, esta vez Satanás buscó que Cristo se inclinara para adorarlo. ¡Qué revelación clara y flagrante de quién era verdaderamente y qué quería en realidad! Y en lugar de debatir, Jesús reprende a Satanás y vuelve nuevamente a la palabra de Dios, Deuteronomio, donde el Señor le advirtió a su pueblo sobre lo que sucedería si se apartaban y adoraban a otros dioses. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Es decir, a Él y solo a Él. Pregunto, ¿cómo podemos aprender a obtener más poder en la vida diaria de nuestro estudio de la palabra de Dios para reflejar más plenamente el carácter de Jesús y, al igual que Él, resistir las tentaciones de Satanás? Bueno, en Deuteronomio 10, Moisés de nuevo estaba contando la historia de Israel y de nuevo usó esos relatos para exhortar a su pueblo a la fidelidad. Y en medio de esa amonestación dijo algo más. Vamos a ver cuál es el mensaje esencial para el pueblo y por qué este mensaje es relevante para la iglesia de Dios hoy. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 en adelante. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. La frase aquí, no hace acepción de personas, se traduce de una forma retórica hebrea. Significa literalmente el que no levanta rostros. Se cree que esto proviene de un contexto legal en el que el juez o el rey ve el rostro de una persona que está siendo juzgada y en función del estatus de esa persona, si es una persona importante o alguien insignificante, el juez o el rey emite un veredicto. Y la implicación aquí en Deuteronomio es que el Señor no trata a la gente así a pesar de su gran poder y fuerza. Es justo con todos, independientemente de su estatus. Esta verdad, por supuesto, se reveló en la vida de Jesús y en su trato incluso con los más despreciados de la sociedad. Porque no importa cuán diversas sean las circunstancias en las que escriben los autores del Nuevo Testamento, resulta que ahora todos se remiten a Deuteronomio y a la idea de que Dios no levanta rostros. Y si el Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, no tiene favoritismos, entonces nosotros tampoco deberíamos tenerlos. Podemos ver una revelación del Evangelio, especialmente en cómo lo utiliza Pablo en Romanos, porque todos estamos en la misma esfera, hermano, estamos en el mismo bote, por decir así. El agua nos pasó muy por encima de la cabeza, estamos todos perdidos en términos de estatus. Todos somos seres caídos que necesitamos la gracia salvífica de Dios. Y lo bueno es que independientemente de nuestro estatus, a todos se nos ofrece la salvación en Jesucristo. ¿Con qué frecuencia, incluso sutilmente, levantas rostros? ¿Y por qué la cruz nos muestra cuán pecaminosa es realmente esa actitud? Veamos qué dice Pablo que es relevante para nosotros hoy y cómo utiliza Deuteronomio 27. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer varios versículos. Gálatas, capítulo 3. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la misma bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El problema no es la obediencia a la ley, sino depender de la ley, una postura difícil, sino imposible para seres caídos como nosotros. Y el argumento de Pablo es que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la muerte de Cristo en nuestro favor, que se nos acredita por la fe. Su énfasis aquí está en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y para ayudar a aclarar ese asunto, nuevamente se remite a Deuteronomio, esta vez al capítulo 21, versículo 23. Al igual que Jesús, Pablo dice: escrito está, mostrando la autoridad del Antiguo Testamento. Y ahora cito un texto que trata de alguien que cometió un delito capital y luego de ejecutarlo, por ello lo colgaron de un madero, tal vez para disuadir a los demás. No obstante, Pablo utiliza eso como un símbolo de la muerte sustitutiva de Cristo a nuestro favor. Cristo se convirtió en una maldición por nosotros porque enfrentó la maldición de la ley, es decir, la muerte, que toda la humanidad enfrentaría porque todos han violado la ley. Sin embargo, lo bueno del Evangelio es que la maldición que debía haber sido nuestra fue suya en la cruz, a fin de que por la fe pudiésemos nosotros, recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira lo que comenta mi autora favorita en Patriarcas y Profetas, página 48. Ninguno sino Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y al Hijo. Bueno, reflexiona en lo que enfrentarías si tuvieses que recibir el justo castigo por cualquier agravio que hayas cometido. Sin embargo, debido a que Cristo cargó con el castigo por tus errores sobre sí mismo, para que tú no tengas que hacerlo, ¿cuál debería ser tu respuesta a su sacrificio? Repetidas veces, el Señor le había advertido a Israel que no siguiera las prácticas de las naciones que lo rodeaban. Al contrario, debían dar testimonio a esas naciones. Y Moisés nuevamente les advierte acerca de sus prácticas específicas que eran una abominación para Jehová. Leo lo siguiente, dice: profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. En referencia al pacto de Sinaí, Moisés narra que los hijos de Israel, en la revelación de la ley de Dios, querían que Moisés actuara como mediador, como intercesor entre ellos y Dios. Pues entonces, cuando Moisés les promete 2 veces que el Señor levantaría a un profeta como Moisés. Y dado el contexto, la idea de que este profeta, al igual que Moisés, entre otras cosas, también sería un intercesor entre su pueblo y el Señor. Resulta que muchos siglos después, tanto Pedro como Esteban citan este pasaje en referencia a Jesús, el más grande de los profetas.
el Hijo de Dios, Dios mismo. Y para Pedro Jesús fue el cumplimiento de lo que habían dicho sus santos profetas. Y los líderes debían obedecerle a él y lo que él dice. Es decir, Pedro usó este pasaje que los judíos conocían y lo aplicó directamente a Jesús con la idea que debían arrepentirse por lo que habían hecho. Y a continuación, en Hechos 7:37, cuando Esteban, aún en el contexto diferente al de Pedro, estaba proclamando a Jesús, él también se refirió a esta famosa promesa y también sostuvo que señalaba a Jesús. Estaba diciendo que Moisés, con su papel en la historia y como dirigente de los judíos, había prefigurado a Jesús. Es decir, al igual que Pedro, Esteban buscaba mostrar al pueblo que Jesús era el cumplimiento de las profecías y que necesitaban escucharlo. Y contrariamente a la acusación formulada en su contra, de que Esteban había estado hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, resulta que Esteban proclamó a Jesús como Mesías, un cumplimiento directo de lo que Dios había prometido a través de Moisés. Estos versículos, pregunto, ¿en qué medida muestran cuán primordial fue Jesús en toda la Biblia? ¿Y por qué toda nuestra interpretación de ella debe estar centrada en Cristo? El libro de los Hebreos, con toda su profundidad y sublimidad, era en muchos sentidos, solo una larga exhortación a los judíos creyentes en Jesús. Y lo que les exhorta a hacer es, permanezcan fieles al Señor. Esta fidelidad, por supuesto, debe surgir de nuestro amor por Dios, por quien Él es, por lo que es y por su carácter y por su bondad, expresados con su mayor fuerza en la cruz de Cristo. Sin embargo, los seres humanos a veces necesitan que se les recuerde cuáles serán las terribles consecuencias de alejarse, ¿verdad? Es decir, debemos recordar que, al fin de cuentas, si no aceptamos lo que Jesús ha hecho por nosotros al haber pagado el castigo por nuestros pecados, pues tendremos que pagarlo por nuestra cuenta. Y eso implica el lloro y el crujir de dientes, seguido de la destrucción eterna. Y aquí dice lo siguiente: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En otras palabras, ustedes tienen más luz y más verdad que ellos y saben del sacrificio del Hijo de Dios por sus pecados. Por lo tanto, si se apartan, su condenación será mayor que la de ellos. E inmediatamente después regresa a Deuteronomio, ahora al capítulo 32-25, simplemente para reforzar su argumento. Y en vista de lo que habían recibido en Cristo y de que conocían la gran provisión hecha a favor de ellos, el Señor, quien dijo: mía es la venganza, juzgará a su pueblo por su apostasía e infidelidad. Sí, Dios iba a actuar. Al fin y al cabo, Él había juzgado a los antepasados de ellos, que no tenían lo que tenían estos judíos del Nuevo Testamento, que ahora ellos tenían la revelación más completa del amor de Dios manifestada en la cruz por Cristo Jesús. Entonces, básicamente, Pablo le estaba diciendo: están advertidos, Jehová juzgará a su pueblo. Pregunto, amado y amada, ¿cuál es nuestra única esperanza en este juicio? Estamos desde 1844, específicamente desde el 22 de octubre, viviendo ese gran día del juicio. Pronto se acabará. ¿Quién es nuestra única esperanza en este momento? La verdad presente para esta hora. Hay esperanza en Jesús y en lo que está haciendo en este momento en el santuario celestial. Veamos cómo se aplican las Escrituras. Considera los siguientes casos de conocer bien las Escrituras, pero sin tomar en serio su naturaleza inspirada. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, número 1. Vamos a ver los siguientes casos. Número 1, una aplicación hermenéutica. ¿Qué quiere decir hermenéutica? Es la interpretación, el arte de interpretar las Escrituras, que se interpreta a sí mismos. Algunos pueden cuestionar la verdad histórica, ética y teológica del texto o interpretar las Escrituras desde el punto de vista de sus presupuestos culturales, teorías evolucionistas,
presión social, política, etc. Pregunto, ¿cuál es el peligro para la fe de uno en este modo de pensar? ¿Y cuál es el remedio? ¿Será que tenemos que interpretar las cosas de acuerdo a nuestra cultura y nuestro contexto en que vivimos? ¿O como están haciendo algunos, de reescribir la Biblia para que cuadre un poquito con su contexto cultural o sus ideas preconcebidas? Número 2, otro caso. Aplicación existencial. Para algunos las Escrituras no impactan su vida personal y profesional, como si Dios de la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fuera solo un Dios de otro tiempo que no tiene nada que ver con su vida diaria y en los asuntos diarios. ¿Cómo puede el pensador existencial esforzarse por hacer que las Escrituras y Dios sean más personales? ¿Es esto posible? Vivimos en un mundo de gente existencialista, ateos, gentes que dicen, sí, Dios es algo por allí, pero lo que cuenta es mi experiencia, lo que yo haga. Y Dios, si quiere seguirme, que me siga. Caso número 3. ¿Cómo se observan las leyes bíblicas? El sábado, por ejemplo. ¿Qué puede hacer para prepararse para la llegada del sábado desde el comienzo de la semana para que puedan vivir ese día como un monumento de la creación, un momento de gozo, como un regalo de Dios, tanto para ti como para toda la familia? Y no solamente tomarlo como una tarea. ¿Es esto posible? Otro punto, el diezmo. ¿Te quejas cuando tienes que apartar parte de tu salario para Dios? ¿Por qué crees que es? ¿Qué puedes hacer para reformular tu actitud hacia el diezmo? ¿Qué puedes hacer? Otro punto, ¿cómo entiendes las profecías mesiánicas? Amados, déjame decirte, si nosotros no estamos conectados a la palabra de Dios con oración y dependiendo, Señor, muéstrame claramente, vamos a caer en cualquier trampa, vamos a tomar cualquier camino. Es por eso que Dios ha dado el don de profecía para esta hora, para darnos abundancia de luz adicional. La Biblia es el gran mapa en el mar de la vida, el gran barco que nos ayuda a navegar por el mar de la vida, pero llegando al puerto y justo antes de llegar a la tierra prometida, Dios, así como levantó profetas en el momento específico, dio el don de profecía a su pueblo para dar detalles, información, dar un zoom y dar información clasificada para estar preparados para pasar a la tierra prometida. Y tristemente algunos ignoran esos consejos y no los leen. Amados, Dios tenga misericordia de nosotros. Es hora de escudriñar, ir a la palabra. Y si creemos lo que Dios ha revelado a través de los profetas, tenemos que creer también lo que Dios ha revelado a través de su profetisa, porque el Apocalipsis habla justamente que una de las dos características del pueblo de Dios es que tendría el don de profecía. Sería totalmente una contradicción aceptar los profetas de la Biblia y rechazar al profeta o profetisa que Dios mismo y que el mismo Jesús dice que surgiría entre el pueblo de Dios. ¿Captas tú lo que hay por allí? A veces tomamos las cosas muy superficialmente. Y ahora, para concluir, así como el Antiguo Testamento se cita a sí mismo, es decir, así como algunos de los profetas hicieron referencia a pasajes de Moisés, resulta que el Nuevo Testamento está lleno de citas directas, referencias y alusiones al Antiguo Testamento. Salmos, Isaías, Deuteronomio se encuentran entre los más citados. A menudo también los escritores del Nuevo Testamento citaron la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta. ¿Sabías tú que aún en el Apocalipsis, que algunos dicen es difícil de entender, no lo entienden porque no estudian el Antiguo Testamento? Como el 70% del libro Apocalipsis está tomado del Antiguo Testamento. Y los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la Torá o Pentateuco, se tradujeron en el siglo III a.C. Y el resto del Antiguo Testamento, alrededor del II a.C. Y también podemos aprender mucho sobre cómo interpretar la Biblia por la manera en que los escritores inspirados del Nuevo Testamento utilizaron el Antiguo Testamento. Y una de las primeras lecciones que podríamos aprender es que, a diferencia de muchos eruditos bíblicos en la actualidad,
Los escritores del Nuevo Testamento nunca plantearon ninguna duda sobre la autenticidad ni la autoridad de los libros del Antiguo Testamento. No hay nada en sus escritos, por ejemplo, que revele dudas sobre la historicidad de los relatos del Antiguo Testamento. Desde la existencia de Adán y Eva, pasando por la caída, el diluvio, hasta el llamado de Abraham y demás. La erudición, por decir así, que cuestiona estas cosas es simplemente el escepticismo humano y no debería tener cabida en el corazón ni en la mente de los adventistas del séptimo día. Piensa en la luz que recibimos los adventistas del séptimo día. ¿Qué debería enseñarnos acerca de la gran responsabilidad que tenemos de ser fieles a las verdades que conocemos? ¿Qué manifestaciones modernas de esta abominación para con Jehová existen hoy? ¿Y cómo podemos asegurarnos de evitarlas? Porque los cristianos, que comprenden más que nadie la aplicación universal de la muerte de Cristo en la cruz, nunca deben levantar rostros o hacer acepción de personas? ¿Cómo podemos reconocer en nosotros mismos la tendencia a hacer precisamente eso sin autoengañarnos? ¿Y por qué contemplar la cruz y mantenerla siempre delante de nosotros puede curarnos de esta actitud equivocada? Dios nos bendiga al continuar grabando estos principios divinos en nuestra mente y ponerlos en práctica. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por estos principios. Grábalos en nuestra mente y corazón, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Esa luz que nos has dado, que alumbra nuestro camino y nos guía a toda la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos y hermanas, todo el tiempo que tenemos por hoy en esta lección de vida o lección de escuela sabática será hasta el próximo programa. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien. Dios lo ha prometido. Y Él siempre dice la verdad. Pero tenemos que hacer de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.